Bueno, entonces le ponemos el título al mensaje antes de empezar. Más allá del límite. Para esto vamos a leer en el nombre de Jesús Salmos 11, versos 4 al 7, y lo vamos a leer con mucha atención y reverencia, esperando que Dios a través de este texto nos hable. Dice así: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Oramos brevemente una vez más. Padre, hacemos esta pequeña oración ahora para rogarte que la reflexión en tus palabras sea de grande provecho para todos los que la oigan. Abre nuestro entendimiento, líbranos de nuestras torpezas, ayúdanos a deshacernos de nuestros prejuicios personales para con tu palabra, con tu persona. Líbranos de las emociones que perturban el entendimiento. Ayúdanos, Padre, a concentrarnos en tu palabra para no perder nada de todo lo que tengas que decirnos. Te necesitamos, Señor. Líbranos del maligno también, que quiera de alguna manera interferirnos, perturbarnos, al cual también en tu nombre reprendemos en el nombre de Jesús y echamos fuera. Y confiamos, Señor, en que tú nos harás bien en esta noche, librándonos de nosotros, de nuestros propios males, de nuestro enemigo, y multiplicando tu bendición sobre todos los que la desean. En el nombre de Cristo encomendamos esta palabra, Señor, en tus manos. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Esté bien atento. Esta palabra tiene la intención de ayudar un poquito más, o que ustedes puedan a su vez ayudar a otros, como siempre, porque Dios nos bendice para que bendigamos a otros, no para que nos comamos todo, como quien dice. Dios nos da mucho y siempre para compartir. Por otro lado, para disfrutar del dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Muchos de ustedes habrán experimentado ese gozo, que no es lo mismo ser consolados que verdaderamente consolar a otros con la palabra. Hay algo especial cuando tenemos la oportunidad de llegar a alguien que verdaderamente desea escuchar de Dios o escuchar su palabra, y nosotros poder contarle qué alegría que experimentamos cuando podemos hablarle a otro, ¿verdad? Bien, entonces dejemos que Dios nos bendiga con su verdad hoy, para que cuando se presente la oportunidad podamos hacerlo con otros. La idea es, como les dije, ayudar a través de este mensaje a aquellos que son pasados por encima, por decirlo de alguna manera, por las circunstancias, son abrumados por tanta presión, algo que es bastante común en este tiempo, ¿no? Una sociedad muy violenta, una sociedad donde prima el orgullo, el individualismo. Son algo que los mismos sociólogos dicen, o sea, no estoy inventando nada, los mismos sociólogos se dan cuenta. Los seres humanos no, porque los seres humanos cuando van en masa son como animales irracionales, usted sabe. Cuanto más masificado está el hombre, más irracionalmente se comporta. Pierde, ustedes lo ven, cuando van, y sobre todo las mujeres, va un hombre solo y por ahí alguno que se anima a chiflarle a la mujer, ¿verdad? Para decirle un piropo o alguna grosería, como ya hay algunos que no tienen ningún problema. Pero cuando los hombres van en masa, como que pierden totalmente la vergüenza, ¿no? Y las chicas, ¿qué tal? Peor todavía, peor, ¿sí? Porque antes, dentro de todo, en las décadas pasadas, por ahí como que las mujeres eran más reservadas. Ahora, pero
pasan por encima al hombre y con creces muchas veces, realmente vergonzante. Pero bueno, es parte de lo que hoy encontramos en la sociedad. Bueno, como decíamos, los sociólogos mismos dicen que vivimos en una sociedad violenta, individualista y relativista. ¿Qué es ser relativista? ¿Qué es ser relativo? Bueno, la persona que todo dice, bueno, depende. Bueno, yo lo veo así. Bueno, para mí es así. Y usted sabe que pensando usando un poco la razón, si cada uno tiene un punto de vista, particularmente de cómo vivir en rasgos generales hablando, no cosas puntuales y particulares donde hay matices, obviamente. En esta creación hay matices, no hay absolutos. No hay absolutos en la creación. Hay matices. Ahora, hablando en regla general, si cada uno tiene su ley, cada uno tiene sus normas de tránsito, sus normas de convivencia, sus normas de sexualidad, de lo que es moralmente correcto. Imagínense cómo ahora se puede entender cómo la sociedad va rumbo a la destrucción, irremediablemente. Porque si bien podemos encontrar personas buenas, personas con valores y principios, la verdad es que la mayoría siempre apunta al desorden, a la rebelión, a la destrucción, al relativismo moral y tantas cosas. Entonces, irremediablemente va hacia la destrucción la sociedad. Eso es un hecho, no hace falta ser muy científico para observarlo, ¿no? De más es decir lo que más autoritativa es la palabra de Cristo que nuestra propia percepción. Jesús dijo que el camino que lleva a la perdición es ancho. ¿Y cuántos van por él? Muchos. Y el camino que lleva a la vida, ¿cómo es? Angosto. Y pocos son los que caminan o los que hallan la puerta que lleva a la vida. Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, ¿no? Como que hay que tomar una determinación muy firme para plantarse en el camino angosto. O sea, un mundo así es natural que haya mucha presión emocional, donde los valores trastrocados, la influencia de las filosofías huecas, paganas, rebeldes, inmorales, corruptas, pero pasan por encima a la juventud primero que nada. Y luego los adultos se van contaminando en sus mentes, en sus maneras de pensar, con el correr del tiempo, porque va golpeando hasta que termina de romper la barrera de los valores que uno tenía al principio, hace muchos años atrás. Todo esto hace que la aflicción crezca, la presión crece, los conflictos crecen, el grado o el nivel del conflicto en su violencia crece, entonces se hace difícil vivir. No es de ahora, esto también es de antes, pero ahora se masifica en la tierra, ¿no es cierto? Se afianza y cuando así es, no hay vuelta atrás. Hay puntos donde como cualquier cosa pasa de un límite, ya va rumbo al cambio y en este caso la destrucción. Dios definitivamente ama la justicia, Él es justo, Él observa a los hombres y acá en sentido figurado Dios dice está en su santo templo. Dios no habita, por otro lado la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por el hombre. O sea, no quiere decir que Dios está dentro de, por ejemplo, que Dios está dentro de la iglesia y vos si salís a la calle ya no está Dios. Porque el concepto de la omnipresencia de Dios choca con ese argumento. O sea, es muy, muy terrenal y muy, para decirlo un poco en un lenguaje más simpático, es muy de ñoñitos pensar que Dios está dentro de una cajita, que Dios está dentro de una iglesita o de una iglesota. Dios no habita dentro del hombre. Si bien la presencia de Dios se manifiesta donde los creyentes están adorándolo, que es diferente, no quiere decir que Dios habita en una cajita o en un templo o en un templote.
quiere decir esto que Dios se manifiesta, pero en realidad tiene en el cielo su trono. ¿Qué quiere decir? Que Dios gobierna desde las alturas. ¿Qué significa que Dios está a millones de kilómetros de altura? No tampoco, porque ¿dónde está arriba y abajo? Si en el universo no podemos hablar de arriba y abajo. Significa, es una expresión también, que Dios está muy alto, está por encima de todo, por fuera de todo. La misma Biblia lo declara, que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Por lo tanto, Dios está fuera de la creación misma que Él creó, valga la redundancia. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres para mostrar esto, que Dios aborrece la violencia, aborrece a los violentos, aborrece el alma con intenciones malas. Todos tenemos algo de malo, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra naturaleza humana desde ya es una naturaleza corrupta, por lo tanto hay maldad en nuestra naturaleza humana. No así en el corazón de la persona que ha nacido de nuevo, que le ha sido dado, que Cristo le ha dado el regalo de la salvación y le ha dado un nuevo corazón. Por supuesto, tiene un nuevo espíritu humano regenerado por el Espíritu Santo, cosa que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Recordemos esto, que no hay religión, ni pastor, ni sacerdote, ni ministro que pueda hacer el milagro de la regeneración. Decirle, bueno, Rosa, usted ahora yo hago en el nombre de Jesús un espíritu nuevo, recibe la vida nueva. No. Solamente es algo que el Espíritu de Dios hace y el Espíritu de Dios lo hace cuando la persona reconoce su necesidad de salvación y de perdón. Entonces Dios le perdona, le regenera y le da una nueva naturaleza interior. Eso lo convierte en una persona justificada de sus pecados, o sea, cuando se presenta delante de Dios, Dios no lo ve como pecador. ¿Por qué? Porque le fue imputada la justicia de regalo, porque Cristo ocupó su lugar en la muerte, en la cruz, atribuyéndosele a Él la culpa de tus pecados, de tus pecados, de tus pecados, de mis pecados, para imputarnos a nosotros la justicia de Cristo, la perfecta justicia como hombre, a nosotros de manera gratuita, aunque no lo merezcamos. Efectivamente, eso es la gracia de Dios. Y eso es la locura que el mundo no puede comprender. Que el mundo dice, no puede ser que Dios perdone al pecador y que no necesite hacer buenas obras para ir al cielo. Efectivamente, eso es locura para el mundo, porque el mundo, no, yo si soy bueno voy al cielo y si soy malo me voy al infierno. Dios dice, no es así, porque eso no es gracia, eso es mérito. La gracia consiste en esto, que el hombre sin merecerlo, si se arrepiente y entrega a Dios su vida, Dios le perdona, regenera su alma y su corazón y da nueva vida en Cristo. Amén. Dios aborrece al hombre que determina caminar en sus propios caminos y alejarse voluntariamente de Dios. Nosotros venimos humildemente a los pies de Jesucristo y decimos, Señor, límpiame de mis pecados, ayúdame a vivir, y Él nos da vida. Pero el verso 7, y ahí es donde vamos el verso 5, Dios dice que el Señor, Jehová, ¿qué es Jehová? Jehová es el Señor. Jehová significa el Señor. Prueba al justo, o sea, a la persona cuyo corazón es honesto para con Él, a la persona que actúa con rectitud de corazón. Perfectos no hay. Hay personas justificadas y que tienen un corazón de justo o honesto, podría decirse, para con Dios. Dios prueba a esa gente, pero no es porque Dios, pregunto, ¿Dios necesita probarnos para saber qué hay en nosotros? No, porque es Dios. Porque acaba de decir que sus ojos examinan la tierra, sus párpados están sobre todos los hijos de los hombres, ¿no es cierto? Para examinarlos, para evaluarlos. Significa esto, habla de la omnisciencia de Dios, el conocimiento de todas las cosas de Dios. No es otra cosa. Pero Dios prueba al justo para mostrar al universo quiénes son de Él. Es bastante duro esto desde nuestro punto de vista. Bueno, pero que se lo diga a Dios, total, no puede mentir, pero Dios quiere que así sea. Porque así son sus principios, ¿no es cierto? Porque en el día del juicio, porque habrá un juicio y todos lo saben, hasta el más incrédulo sabe, ¿no?, que el día del juicio va a venir.
todos nacen sabiendo eso. Lo puede negar y renegar de eso y patear las paredes y maldecir a todo el mundo y a todos los predicadores, pero todo el mundo sabe que va a haber un juicio final. Todos lo saben, lo llevan adentro como en la memoria que viene de fábrica, ¿vio en la computadora? Así esa memoria. Bueno, así. Ya no se puede sacar, eso está ahí. Está en la placa madre de la computadora. Bueno, así en nuestro cerebro y interior, en nuestra alma está grabado que Dios es Dios, que Dios es eterno, que Dios es juez, que Dios es salvador, que Dios juzgará a los hombres según sus obras. Bien, lo bueno es que Dios hará ese juicio para mostrar al resto de las personas que se negaron a creer en su amor y en su verdad y en su plan y en sus eternos propósitos, que había personas que sí creyeron. ¿Y cómo se prueba? ¿Cómo vos sabés que un metal es bueno, por ejemplo? Que el oro es oro. Vos le decís al joyero, no, pero es bueno, me lo regaló mi abuelita, que era un pan de Dios, mi abuelita. Y este anillito, este arito que me dio, me dio la abuelita, la totita, me dijo, porque ella era buenísima, así que usted no necesita probar eso. Y el joyero, ¿qué va a decir? Sí, Juan, vamos a probar. ¿Por qué? Porque necesita ser probado para que se sepa que es oro genuino, no porque vos le digas. O sea, Dios tiene que probar a los ojos de todo que Rosa, que Olga, que Eugenio, que Heriberto, que Carlos, que Nair, que Fernanda, y que cada uno de nosotros somos de Él, pero eso se necesita probar, y usted sabe que la prueba es algo que pasa o no el límite del material. Por ejemplo, para probar el acero, la resistencia al acero, ¿qué se le aplica? Torsión, tracción, compresión, para ver si el acero tiene el grado de resistencia que dice tener su categoría. Dice, no, este es acero tal que sirve para esto y lo otro, tantos kilos soporta. Bueno, a ver, vamos a probarlo. ¿Y qué le mete? Fuerza, una prensa allí, ¿no? Le mete una prensa que tira toneladas. ¿Por qué? Y se la aguanta hasta que no aguanta más cuando pasa el límite. Esa prueba, digamos, bueno, al metal no le duele, pero a nosotros sí nos duele la presión a la cual somos sometidos, ¿verdad? Claro que duele. Claro que duele el pasar por sufrimiento, por dificultad, por persecución, por confusión, por desafío. Claro que nos cuesta, todo nos cuesta. Pero es parte de la creación de Dios. ¿Queremos ser hijos de Dios? ¿Queremos ser transformados a la imagen de Él? ¿Sí? Bien, necesitamos pasar por la transformación. Y toda transformación trae cambios, y los cambios traen dolor. ¿Alguna vez vio usted que un cambio, que usted tenía que hacer un cambio radical en su vida, no le trajo dificultad? Usted dijo, por ejemplo, los que fumaban, bueno, no voy a fumar más. Y de un día para otro, no fumo más, listo. No puede ser así porque cuesta. Yo en lo particular no tuve esa mala experiencia, ¿no? Pero quizá muchos de ustedes sí. O tantos malos hábitos que hay que cambiar y cuesta, ¿verdad? ¿Cuesta o no cuesta? Claro que cuesta. Todo cambio trae resistencia. Todo cambio trae resistencia. Le voy a dar dos ejemplos de ciudades, obviamente donde había personas, Nínive y Jerusalén, de personas que no quisieron confiar en Dios. Confiar en Dios. Dije confiar en Dios. Digan conmigo confiar. ¿Qué es confiar? Es aceptar lo que una persona dice sin tener evidencia de ello todavía. ¿Puede definirse así? Confiar en alguien, ¿qué significa? Bueno, dar crédito a lo que dice la persona sin que todavía yo vea lo que la persona dijo que iba a pasar o a hacer. Bueno, Dios dice muchas cosas en su palabra. Bueno, ¿ustedes dan crédito a lo que Dios dijo miles de años atrás y lo escribió en su palabra? Bueno, eso es confiar en Dios. El no dar crédito a Dios o tomarlo por algo relativo o un cuento o algo que es un cuento de viejas, eso es incredulidad para con Dios.
o confianza en Dios. Dos malos ejemplos. Los malos ejemplos son para no tomarlos, ¿verdad? Pero observarlos para no cometer el error y ver cómo Dios ve esos malos ejemplos. Sofonías 2, 13 y 15. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón yo y no más. ¿Cómo fue asolada? Hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. ¿Qué decía? Eso quiere decir. Como diciendo, no, mi amo terminó esto. Eso es lo que quiere decir. O sea, ¿qué está refiriéndose ahí? A la destrucción de Nínive, la ciudad, una metrópolis tremenda en aquel tiempo. El centro del mundo, la principal capital del mundo, donde estaba el rey y sus palacios y su oro, su grandeza y su poder. La que decía yo y no más. Hoy cada ser humano de esta tierra dice yo primero. Puede que lo diga exteriormente o no, lo dice solapadamente o lo dice entre líneas, pero lo dice o por lo menos lo piensa o vive de una manera tal que expresa yo y no más. Yo primero y ninguno. Cada uno arañando por lo suyo, cada uno alcanzando por lo propio nada más, interesándose de lo personal y los demás que revienten, que los salve otro. Esa es la filosofía en la cual vivimos. Cada uno atiende su juego. Y bueno, ya desde chiquito aprendíamos eso, ¿no? Jugando al Don Pirulero. Cada uno atiende su juego. Claro, eso era algo simpático. Hoy lo llevamos a la práctica. Yo hago la mía. Yo creo en mi manera, yo tengo mis creencias, yo tengo mi manera de vivir, yo quiero que me respeten como soy, yo tengo mi sexo, mi sexualidad, yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mis costumbres, a mí que me respeten, los demás, yo no me meto con vos. Esa es la idea. O sea, yo puedo vivir como quiera y no meterme con el prójimo. Es falso eso. Somos seres relacionales, no vivimos en burbujitas de nylon, donde cada uno tiene su universo adentro de su burbujita. ¿Vivimos así o no? No, somos seres que nos relacionamos, por tanto es irracional decir, bueno, yo vivo como quiera, total, cada uno vive su vida. No es así porque lo que yo haga afecta a mi entorno, sí o sí. Entonces no sirve esa filosofía, es errada, pero todo el mundo la habla y la dice. Es que la mayoría van caminando por el camino ancho que va a la perdición. Por eso la mayoría lo dice, porque van rumbo a la destrucción. Diga conmigo, no es mi caso. Gracias a Dios. Amén. Bien. Bueno, esta ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. O sea, yo la única. Bueno, ¿qué le pasó a esa ciudad? Ya vamos a hablar. Mire Jerusalén, la ciudad de los hijos de Dios, la ciudad de los creyentes. Sofonías 3, 1 al 3. Dice Dios, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Está hablando de Jerusalén en esta parte. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Está hablando de la ciudad de los creyentes, la ciudad del gran rey, la ciudad donde Cristo un día se parará para reinar la tierra. En esa ciudad donde la rebeldía, la opresión contaminaban la ciudad, las personas no querían escuchar a Dios, no recibían corrección y aquí es el detalle, no confiaron en Dios. No se acercaron a su Dios. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿No? Qué frase, ¿no? Uy, qué descripción más horrible de los gobernantes y habitantes de la ciudad de Dios. Una ciudad que no quiso confiar en su Dios. ¿Usted quiere confiar en Dios? Bien, estos son los malos ejemplos, ¿no? O sea, fíjese que la rebeldía, la opresión, la codicia,
la avaricia, la violencia, va a la par de la confianza en Dios. Fíjense que en Jerusalén había sacerdotes, ministros, templos, sacrificios, ofrendas, grandes y palabras y oraciones públicas. Todo el sistema religioso estaba en pie, ¿eh? No es que estaba todo escondido, que cada uno... No. Estaba todo en pie. Sin embargo, Dios la describe a través del profeta Sofonías como una ciudad que no se acerca a Dios ni confía en Él. Bien, vamos a ver un comentario brevecito nomás respecto de Nínive. Un poco para Nínive describe al hombre sin Dios, al hombre no creyente a la manera de la Biblia, ¿no? Nada entonces parecía más improbable como que aquella capital de un imperio tan vasto, el imperio asirio, ¿no? Ciudad de un perímetro de unos 112 kilómetros, fíjese el tamaño de la ciudad de Nínive. Esta es la ciudad que recorrió ¿qué profeta también? Jonás. Recuerde que estuvo 4 días pregonando, ¿qué decía? Arrepiéntanse porque Nínive será destruida, como un disco rayado. Arrepiéntanse, para Nínive será destruida, ¿no? ¿Y se arrepintió Nínive? Sí, se arrepintió. A la predicación de Jonás sí se arrepintió. Lo que pasa es que una generación después volvió atrás y ahí sí vino definitivamente el juicio. Mientras hay arrepentimiento, tenga esto por seguro, mientras la persona está arrepentida delante de Dios, Dios la perdonará, la fortalecerá y la restaurará. Pero la persona que se vuelve atrás, a otra cosa. Porque va a contaminar todo el resto, por eso es necesario. Bien, con unas murallas de 29 metros de altura. Mire qué murallitas tenía, ¿no? Inexpugnable la ciudad, definitivamente. Y de anchura tal que 3 carros de guerra podían ir de frente sobre ellas, y con 1500 torres sería totalmente destruida, que en el día de hoy apenas se puede encontrar su sitio. ¿Escucha? Recuerda la profecía de Dios por Sofonías, dice, va a ser lugar de fieras, o sea, no iba a quedar nada de Nínive. Nada, ¿eh? Y el día de hoy los arqueólogos apenas pueden localizar el lugar. Imagínense una ciudad tan vasta, o sea, para que se pierda una ciudad de semejante perímetro, le habrá dado Dios un palizón a esa ciudad, ¿no? ¿Sí o no? Imagínense el palizón que le dio para que no quede nada. Bien, sin embargo, es así como predijo el profeta. Yo y no más. Esta frase peculiar, expresión de uno que se congratula a sí mismo como si fuera sin par, es claro que está adoptada de ahí Isaías 47:8. Y los últimos profetas, estando ya en el tiempo cuando el espíritu de la profecía estaba a punto de irse, se apoyaban más en las predicciones de sus predecesores. Silbará, es una de las palabras que se usa también, asombrada por una desolación tan grande y repentina. Eso es lo que le pasó a Nínive. Fue una desolación grande y repentina. Cayó de golpe toda su gloria. Es así. Efectivamente, usted va a ver una persona orgullosa contra Dios, sobre todo, son los que más rápido caen. Si no, siempre acuérdese de la historia del Titanic. El barco más grande del mundo, el barco que no se hundía, ni Dios lo hunde. ¡Blup! Hizo así con el primer cubito. ¿Verdad? Eso es típico del juicio de Dios. Es algo muy, muy propio de la justicia de Dios. Al que se levanta contra el puño contra Dios es el que peor termina. Mejor calladito y para otro lado que levantar el puño contra Dios. Tremendo Dios, ¿no? ¿Cuántos le temen a ese Dios? Y cuántos le aman también. Amén, porque es bueno para con los justos. Amén. Amén. Bien. Dios prueba al justo entonces. Usted no es de los de Nínive ni de los de la Jerusalén contaminada, ¿verdad? Bien, entonces le voy a contar la experiencia de Pablo, que es alguien que puede serle a usted un instrumento para identificarse. 2 Corintios 1:3 al 10, perdón. Se lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios
de toda consolación. Diga conmigo, Dios de toda consolación. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? No es muy difícil analizarlo. Es el Dios que Pablo reconoce como un Dios de toda consolación. O sea que no hay a nadie que Dios no pueda consolar, fortalecer y traer paz en su corazón en medio de la tribulación, la prueba o el dolor. Pero Él hace eso, dice, para que también nosotros podamos, con esa forma con que Dios nos consoló, ayudar a otros a encontrar consuelo. O sea, la experiencia negativa, por un lado, que nosotros vivimos, en contrapartida con la experiencia de la dulce consolación de Dios, nos sirve para decirle fulano, o hijo, hija, o amigo, amiga, o fulano de tal, mira, yo conozco a Jesús y Jesús hizo conmigo de una manera tan maravillosa, me guardó, me consoló, me fortaleció en todos mis dolores. Yo quiero compartirlo con vos porque Él lo puede hacer con vos. De hecho, lo hace una y otra vez. Dios lo hace así y Dios nos permite esa experiencia como la de Pablo, para que podamos ayudar a otros, para que otros conozcan el amor de Dios a través del amor de Dios como vos lo experimentás. Luego dice el verso 5, ahora sí, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, siempre tanto la tribulación como la consolación redunda en beneficio de los otros, cuando nosotros somos de Cristo. En la medida que nosotros somos verdaderamente de Cristo, cada experiencia negativa y su respectiva consolación, porque lo que sí es cierto es que el mismo que nos prueba es el que nos saca de la prueba. El mismo que nos hace pasar por el fuego, por el agua y que hace cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, como decía el salmista, es el mismo que luego nos saca abundancia. El mismo que sometió a José a 13 años de tanto dolor y sufrimiento en Egipto, es el mismo José que luego es levantado por Faraón al segundo puesto en todo Egipto, siendo rey soberano prácticamente sobre todo Egipto y bendiciendo a toda su familia. José es el mismo que lo sometió allá para ponerlo allá. Es el mismo que trajo a Daniel desde la tierra de sus padres a Babilonia para traerlo entre los presos y llevarlo a la parte más alta del reino. Es el Dios que, si bien nos hace pasar por muchas tribulaciones, es el Dios que nos premia de manera abundante. Pero abundante, porque ese es Dios. Dios dice, bien, resististe, aprobaste, promovido, bien el premio. Dios es un Dios que da premios, que honra tu fe, hermano. Eso es lo que debes tener siempre en cuenta en tu corazón, que Dios es un Dios que honra la fe, los que actúan con fe, los que se mueven por la verdadera fe. No la fe, esa fe que manipulan los mercaderes de la fe. No esa fe esotérica, esa fe medio mágica, esa fe mafiosa de algunos, esa fe contenciosa, o esa fe que tiene cierto misticismo. No, la fe sencilla del creyente, la fe que por causa de la confianza en Dios lo mueve a uno a respetar al prójimo, a someterse a su autoridad, a soportar las agresiones sin decir nada, a callar antes que disputar porque sabe que Dios se encarga de sus enemigos. A soportar con paciencia la prueba porque sabe que el mismo que nos prueba por un poco de tiempo es luego el mismo que nos afirma, fortalece y establece. El mismo que nos probó luego dice, bien siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Dios es un Dios que siempre honra la fe genuina de los creyentes.
Dios es un Dios que premia en la tierra y en la vida venidera, por supuesto, mucho más, la fe de los creyentes. Por eso usted cuando obedece, no obedezca por religión. Dice el pastor que hay que hacer esto, dice el pastor que hay que hacer lo otro, dice el pastor y yo siempre tengo la culpa. Porque el pastor dice en mi iglesia, va con tu pastor y cobro yo. Pero la fe genuina no es en el pastor, la fe genuina es en Dios. Obedecemos y actuamos porque confiamos en que Dios dijo que había que hacer lo que había que hacer, aunque no veamos los resultados de manera inmediata. Eso es fe. Eso es confianza en Dios. Yo actúo así. ¿Por qué actúas así? Porque Dios dice en su palabra que hay que hacer así. Pero eso es un tonto, una tonta. Roba con nosotros, salí con nosotros. O vení, emborrachemos. No, tengamos una salidita, tengamos una experiencia. ¿Cómo le llaman? Bueno, ustedes saben a la traición en lo que se refiere a lo matrimonial, ¿no? Tengamos una experiencia, ¿no? Así el mundo es, o sea, no pasa nada, un pecadito al año no hace daño. ¿No? Y bueno, toda esa filosofía de como que Dios es medio tonto, medio bonachón, y Dios no es ningún tonto, ya lo vimos y lo veremos, todavía falta la peor parte, o la mejor parte. ¿Cuántos van por la buena? Amén. Todavía falta la mejor parte, cuando le veamos cara a cara a Él, porque la Biblia dice, ¿no? El verso 7, ¿recuerda de Salmos 11? Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Pero no lo mirará en el juicio para que Dios le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, juicio eterno, y que sea la última vez que vea el rostro de Dios. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la gente a la cual Dios mirará cara a cara y le dirá, bien, buen siervo y fiel, vamos a casa a recibir el premio. Amén. Esa es la gente que va a ver a Dios. Bueno, ahora vamos a ver esto. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Esto es típico del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, uno se duele, todos se duelen. Uno es consolado, todos se alegran. Eso es cuando hay verdadero compañerismo. Cuando no hay verdadero compañerismo, Dios bendice a la hermana. Anda a saber en qué andaba la hermana. ¿Tiene plata? Anda a saber. Eso es cuando no hay compañerismo, ¿qué hay? Y hay religión, nos sentamos, es como ir en el colectivo, qué sé yo quién está al lado. Pero vos sabés quién tenés al lado, ¿verdad? Bueno, espero que sí sepas quién tenés al lado. Bueno, en realidad, cuando somos compañeros, disfrutamos juntos y padecemos juntos. Lloramos juntos, porque nos amamos y no queremos que nada malo le pase a nadie. Y si le pasa, lloramos. Pero si algo bueno le pasa, nos alegramos. Y todo el mundo se alegra, excepto los envidiosos. No es mi caso, digo. Amén. Bien. Bueno. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué le pasó a Pablo? Fue pasado por encima con la circunstancia, la persecución que le vino. Lo querían matar, lo apedrearon, lo persiguieron. Todo eso llega al punto de decir, bueno, acá no salimos con vida, dijo Pablo. No salimos con vida, no, nos van a matar en estas, no escapamos. Estaban convencidos de eso. Pero, dice en el verso 9, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará
de tan grande muerte. ¿Cuál es el propósito de ser pasado más allá de nuestras fuerzas? Decir, bueno, de esta no paso, esta enfermedad acaba conmigo, esta deuda va a acabar con mi economía, con mi casa, esto va a acabar con mi matrimonio, esto va a acabar con mi congregación, esto va a acabar con mi ministerio, bueno, tantas cosas. Estamos convencidos que ya nos pasan por arriba. Pero, ¿por qué Dios permite esto? Que se nos vaya la confianza en el hecho de que vamos a salir bien. Porque Dios quiere que no seamos como Nínive ni como Jerusalén, sino Dios quiere que sea gente que confía en su Padre. Porque es bueno confiar en Dios, no es malo, es bueno confiar en Dios. Es bueno creer en aquel que no vemos, del cual no podemos comprobar nada. Hay muchas pruebas y evidencias obvias que el que no quiere ver es porque peor que el ciego, ¿no? No quiere ver. Pero Dios hace esto para ayudarnos a confiar más en aquel que tiene la capacidad de resucitar muertos. Entonces Dios, a través de ese pasarte de vueltas, de pasarte de presión, de pasarte de dificultades, que no podés controlar, que no podés retener, que te pasa el dominio propio, que te descontrola, que te hace perder la paciencia, que te hace perder la esperanza, que te hace perder la confianza y aún te lleva al límite de la incredulidad. No dije a la incredulidad, sino al límite de la incredulidad. Cuando todo el mundo dice, ¿y dónde está Dios? Todavía puedes decir, Dios nos libró, nos libra y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte. Eso es lo que quiere llegar Dios a que digas cuando te pasa de los límites. Que pasado de límites puedas decir, Dios todavía puede librarme. Como lo dijo Ananías, Misael y Azarías delante del rey Nabucodonosor, le dijo claramente, Rey, te respetamos, pero no nos inclinaremos ante tus dioses, no los adoraremos. Sé que moriremos, pero Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Dios puede librarnos. Si no nos libra es cuestión de Él, pero no te serviremos. Eso es fe. Y Dios los libró de tan grande muerte. Eso es lo que quiere Dios con vos cuando te pasa de los límites. Quiero que veas eso para que cuando te encuentres en situación límite puedas todavía acordarte de la palabra Dios prueba al justo. Pablo fue pasado más allá de su fe, de su confianza en Dios. Él quiere sacarte la autoconfianza patológica, podría decir así. Porque hay algo que es sano, todos confiamos en cada uno para hacer las cosas que todo el día hacemos. No podemos vivir sin un grado pequeño de autoconfianza. Ahora, cuando eso degenera, se convierte en ese pecado mortal que es la autosuficiencia y que lleva al orgullo y posteriormente a la autodestrucción o destrucción. Eso es lo que quiere Dios evitarte, la autodestrucción. Este mundo y su sociedad y su sistema va encaminado irremediablemente hacia la autodestrucción. Pero no es tu caso porque si vos venís a los pies de Cristo, Cristo va a probarte, va a someterte a presiones y cosas duras pasan como te han pasado, como a mí me pasan y me seguirán pasando y me pasaron. Me cuesta mucho a veces decir, Señor, no aguanto más esto. ¿Por qué viene otra vez lo mismo? Señor, no sé dónde voy a terminar, no sé, esto va a acabar conmigo, me va a matar del corazón, por decirlo así. Esto va a terminarme, Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pero Dios, no sé qué hacer. Bueno, ahí es donde aparece Dios. En ese momento, cuando te quebrás en esa autoconfianza, es ahí donde Dios aparece, como tu Salvador y tu Señor, como tu Dios y como tu Padre, como el que prometió cuidarte y nunca abandonarte, y efectivamente así lo hace.
Por eso te dejo estos versos. En Proverbios 3, 5 al 8. Y cantamos. Quiero que te quede grabado esto en tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como diciendo, confía en Dios, ponele, como se dice en la calle, ¿no? Todas las fichas a Dios y ninguna a vos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, tenelo en cuenta en todas las decisiones de la vida y en lo que te equivoques, Él te va a ayudar a cambiar. Decís, Señor, ¿cómo voy a hacer, pastor, si yo tengo que tomar esta decisión y si me equivoco? Vos confía en Dios y Dios se va a encargar de encarrilar tus pasos. Somete tu alma y tu voluntad a Dios y Dios va a encarrilar tus pasos. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, o sea, no seas engreído, no te la creas, no seas autosuficiente. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, en vez de estar seguro de vos, estás seguro de Dios, de lo que Él dijo es verdad. O sea, teme y apártate de la autosuficiencia. Hacele caso a Dios, apártate de la autoconfianza y confía en Dios, dice Él. ¿Por qué? Porque eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. La confianza en Dios trae descanso. Es un descanso sobrenatural. ¿Qué significa refrigerio a los huesos? Que tus huesos, tu interior, tu cuerpo humano no se va a enfermar por la ansiedad, la preocupación. No se va a enfermar por la angustia constante. ¿Por qué? Porque tu alma reposa confiadamente en Dios. Porque tu alma descansa en sus promesas, en su fidelidad. Porque su fidelidad es grande. Dios es siempre fiel. Nunca falla. Como lo dijo, nunca te dejará ni te desamparará. Amén. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Diga conmigo, amado Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a dejar de lado la autoconfianza dañina. Ayúdame humildemente a confiar siempre en ti, en todas tus palabras, en todos tus mandamientos, en todas tus promesas, porque yo creo que tú eres fiel y no fallarás en sostenerme. En el nombre de Jesús.